Lucía es de Perú, estudiante de psicología, ¿verdad? Así es, estudiante de psicología. Cuéntame, ¿qué te motivó a estudiar eso? Bueno, a mí siempre me gustó la carrera. Desde chiquita quise estudiar psicología. Era una carrera que a mí me gustaba mucho porque yo iba al psicólogo constantemente y me parecía que me hacía mucho bien y yo quería devolverle eso a los niños. Y a poco se fue reforzando esta vocación de servicio y ahora con el activismo pro vida me parece que es fundamental la parte de salud mental, ¿no? Tanto en las madres en estado vulnerable como en las familias, como en los niños. Entonces, me parece que es una carrera que ayuda muchísimo, ¿no? Que ahora es muy necesaria. Sí, sí, qué bien, genial. Y bueno, fíjate, es también importante unir tu carrera precisamente con la cultura provida, porque se utilizan muchas falacias lógicas o eufemismos para defender el aborto y apuntan a supuestos traumas emocionales, porque más que todo tienen un discurso que apuntan al sentimiento, a las emociones de la mujer, porque si tú te fijas en ese proceso biológico que es el embarazo, la afectada directamente en términos positivos o negativos es la mujer. Entonces, saben muy bien todo esto y nada, ¿qué te digo? Nosotros los hombres nos quedamos marginados con la lucha por vida porque entenderán que esto solo es un asunto de la mujer, pero la cultura por vida no depende de un sexo biológico en específico, sino que implica a ambos sexos. Entonces, el hombre también juega un papel muy importante, un rol fundamental a la hora de defender la vida, porque no solo se trata de la mujer en sí mismo, y ¿qué te digo? La cultura provida es mucho más amplio de lo que nosotros imaginamos, y yo como hombre me siento identificado con la lucha provida, por eso hemos estado participando muchísimo, dialogando, explicando por qué no al aborto. Y en esta ocasión contigo, hablando de la vida en sí mismo, te muestro mi pequeño pañuelo azul celeste a favor de las dos vidas siempre. Y nada, yo siempre considero que debemos llegar al límite de las cosas antes que tomar una decisión drástica que pueda terminar con el término de la vida de alguien. Totalmente, totalmente. De hecho, a mí me llena de impotencia cuando las mujeres, las feministas que tanto exigen esta igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres, que las mujeres también puedan opinar, que las mujeres también puedan votar, que las mujeres también cuenten su opinión, ¿no? En ese momento estén invalidando la opinión de los hombres y discriminándolos en esa problemática porque consideran que eso es cuestión de mujeres, ¿no? Cuando, a ver, el hijo, ¿no? Es producto del hombre y de la mujer. El hijo no nació solamente de la mujer, no fue creación solamente del cuerpo de la mujer, sino que también tuvo que haber participación del hombre. Además que el hombre también es parte de la sociedad, es parte de la familia y directamente tiene mucho que ver en esta batalla y en este problema. Bien, el mundo no está rodeado solamente de mujeres y por tanto los hombres también pueden apoyar y tener una posición frente a este y cualquier otro problema de violencia sexual, de acoso, de violencia familiar, de cualquier tipo de problemas, no solamente el aborto. Y sí, yo creo que en este momento esta batalla que estamos dando por los medios es importantísima. Muchas personas veo que dicen que no cuenta mucho, que solamente es por redes sociales, ¿no? Y la verdad es que yo creo que para poder salir a la calle a marchar, para poder luego salir al mundo y defender las ideas, uno tiene que aprender bien en medios, en redes, leyendo, no escuchando referentes para poder darse una idea y después de eso criticar, no generar un pensamiento crítico. Entonces yo creo que la batalla cultural tanto en los medios como en el exterior es sumamente importante y necesaria, totalmente necesaria, y por supuesto la validación de la opinión del hombre también es indispensable, ¿no? Sí, y también esa unidad que debemos tener todos nosotros en distintos países es sumamente necesaria porque cuando un país legaliza el aborto como tal, afecta a los demás países porque tienden a elaborar un discurso totalmente progresista, evolutivo, de desarrollo humano,
y entonces colocan a los países donde el aborto se mantiene legal como países atrasados, machistas, subdesarrollados. Y especialmente tenemos que tener mucho cuidado y darle seguimiento a la agenda abortista en distintos países cuando se libra no solo una batalla cultural, sino también una batalla legal. Ahí está el caso de Rusia, que se convierte en el primer país de todo el mundo en legalizar el aborto en el 1920. Y cómo hemos venido trayendo en sí mismo un encadenamiento histórico que nos conecta a distintos países y básicamente venimos observando ese modelo y lo queremos aplicar en distintas sociedades. Por eso hoy en día no solo es Rusia que mantiene el aborto legal, sino que hay muchísimos países donde es legal. Y precisamente Rusia es es una clara evidencia de cómo la cultura abortista es inyectada por la ideología marxista, el feminismo ideológico de izquierda, porque ahí está el pensamiento de Engels y otra filósofa rusa, Alexandra Kollontai, cómo promovían el aborto, una supuesta liberación de la mujer en la sociedad, la reivindicación de una sociedad matriarcal. Por eso vemos cómo Simone de Beauvoir establece el principio de que el embarazo es un proceso biológico que crea sufrimiento para la mujer, por consiguiente había que abortar sin importar las causas. Y nada, vemos cómo históricamente esos mismos patrones se vienen copiando y para adaptarse en todos los países, no solo de la región latinoamericana, sino del mundo. Totalmente, totalmente. A mí me fastidia mucho cuando hacen esto de comparar, ¿no? Con otros países, con la realidad de otros países, porque, o sea, cuando vemos las cifras reales, bien, de los países en los que ya está legalizado el aborto, dígase Francia, Uruguay, ahora mismo Argentina, ¿no? Canadá, vemos los pésimos resultados que su aborto seguro, ¿no? Causa, ¿no? Las mujeres siguen muriendo por los abortos legales, entonces realmente queremos tener los mismos resultados que esas sociedades que han relativizado el valor de la vida, han relativizado la dignidad humana, aplicando, bueno, no puedo decir derechos porque es totalmente antiderecho el aborto, pero aplicando políticas que favorecen a unos y perjudican con la muerte a otros, ¿no? Arbitrariamente. Entonces, no hay nada de derecho ahí. A mí me parece muy importante que hablemos de derecho, bien, de la legalización, porque ellos la entienden como un derecho que va a hacer a la mujer más libre para tener la elección si va a ser madre o no va a ser madre, o en realidad si va a ser madre de un hijo muerto o un hijo vivo. Bien, porque al fin y al cabo madre ya es el momento de la concepción, porque sabemos desde la ciencia moderna que la vida humana empieza en la concepción. Entonces, si entendemos que son seres humanos todos, no hay seres humanos más humanos que otros, bien, tenemos que ser iguales mediante la ley. Porque si es que no somos todos iguales mediante la ley, hay una desigualdad, de la desigualdad es contra el derecho. Entonces, no sé, yo considero que es lógico, ni siquiera es dudable que deba ser, de hecho, proteger al concebido desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte natural. Me parece importantísimo hablar de derecho, porque es antiderecho el aborto. Sí, claro, por supuesto, obvio. Y también, por ejemplo, la misma palabra derecho debe elevarse a una categoría filosófica, ética y moral, precisamente que se nutre bajo el principio de igualdad ante la ley. Y si tú te fijarás, cuando hablamos o cuando queremos presentar el aborto como un asunto de derecho humano, más bien estamos legitimando la supremacía de un sexo sobre otro, porque la mujer es la única que puede abortar, porque es la única que puede quedar embarazada. Por consiguiente, cuando presentamos el aborto como un derecho, vamos tan solo a velar por el privilegio de un sexo biológico, porque no habría a priori una igualdad entre el hombre y la mujer ante el hecho del aborto. Por consiguiente, no podría considerarse como un derecho porque no es un bien colectivo. Y sobre todo, cuando hablamos de derecho, siempre hay un derecho que es primordial, fundamental,
sobre todos los derechos. Así es como la filosofía es a todas las ciencias que nacen, históricamente hablando. Ahí está el derecho a la vida. ¿De qué forma uno puede hablar de derecho a la familia, derecho al matrimonio, derecho al divorcio, el derecho a una ciudadanía, educación, a la salud, si no naciste primero? Y de igual forma, o sea, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que irnos a documentos universales que nos hablan sobre los derechos humanos. Ahí está la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 3 establece que todo individuo tiene derecho a la vida, todo individuo. Y, o sea, en la propia Declaración de los Derechos del Niño habla de la defensa de la integridad, la defensa de la dignidad humana de todo niño. Al menos en la República Dominicana también se protege, se vela por las criaturas, por la vida del niño desde la concepción hasta la muerte natural. Por consiguiente, aquí no se podría aplicar o legalizar el aborto, sino también la eutanasia o la pena de muerte, porque ese es otro asunto. La cultura prohibida no solo debe encasillarse con el tema del aborto. Nosotros tenemos que ir más allá al tema de la pena de muerte, al tema de la eutanasia, porque, o sea, yo como individuo, como ente pensante, como cristiano, entiendo que debemos promover la vida hasta la muerte natural. Yo no tengo la facultad para establecer ciertos parámetros y decirle a alguien que no tiene derecho a la vida por algún hecho que cometió. Humanamente debemos todos pagar. Y nada, o sea, también uno que promueve la cultura prohibida también debe creer en los milagros. ¿Por qué? Porque, o sea, hay estudios científicos, médicos que pueden ser ciertos, pero todo se basa en predicciones, suposiciones. Hay estudios que fracasan y que no apuntan a la realidad. Por eso el que es pro vida también debe ser pro milagros, porque hay muchos momentos donde la criatura que va creciendo dentro del vientre, viene un diagnóstico y dice que no va a sobrevivir, que no va a vivir, y resulta que nace salvo y sano. Y nada, Natalia publica ahí un comentario que Dios da la vida y eso lo puede quitarla. Totalmente, totalmente. Yo soy católica, no sé si me escucha bien, yo soy católica, por tanto, yo sí creo que pues Dios es el único que puede dar vida y quitar vida, pero esto de hablar de Dios, porque lo vi en el comentario de Natalia, si no me equivoco, no me gusta tocar el tema de mi fe, porque al final se pueden confundir las cosas y decir que mis argumentos son netamente religiosos y para nada, ¿no? Yo siempre me baso en derecho, me baso en estadística, me baso en ciencia para poder fundamentar, y psicología, por supuesto que es mi rama, para poder fundamentar mi postura, ¿no? Entonces sí, de hecho, el derecho en Perú también, ¿no? Protegido, el concebido está protegido por el Código Civil, la Constitución Política, los derechos del niño, etcétera, etcétera. El Código Penal también penaliza a quien ejecuta el aborto. Sí está permitido en Perú el aborto terapéutico, o sea, cuando la madre corre peligro, pero jamás se ha utilizado esa facilidad porque nunca ha habido un caso, ¿no? O sea, no ha habido necesidad, porque la ciencia moderna ha avanzado tanto que es muy difícil bien que pues exista ese escoger, ¿no? Entre la vida de la madre o la vida del feto, ¿no? Entonces, de todos modos, y bueno, los estados internacionales, ¿qué pasaría si es que se legaliza el aborto? Tendríamos que hacer un cambio en la Constitución para que no proteja al concebido. Al hacerlo, tendríamos que salir de pactos internacionales que protegen al Perú en determinadas, o a su país también, en determinados momentos. Entonces, no, de todos modos, no lo veo como opción tener que hacer todos esos procesos para poder terminar matando una vida, ¿no? Por otro lado, me parece muy injusto, bien, que estemos hablando de que un derecho valga más que el de la otra persona, porque, a ver, vemos un conflicto de derechos, bien, entre la libertad de la mujer con el derecho a la vida del ser humano. Si bien la libertad y la vida son derechos fundamentales inherentes en el ser humano según una dimensión deontológica,
la vida es el derecho fundamental y el mayor, o sea, el mayor orden jerárquico. Bien, entonces, sin vida no podemos hablar de libertad, sin vida no podemos hablar de derechos reproductivos, sin vida no podemos hablar de ningún otro tipo de derechos, como tú lo mencionaste. Entonces, para poder hablar sobre aborto tenemos que tener en cuenta que el derecho a la vida es inherente al ser humano. Porque si comenzamos a justificar el asesinato de un tipo de seres humanos por algún tipo de característica, llámese en este caso su etapa de desarrollo, después porque a ver, algunos lo hacen por su etapa de desarrollo, pero otras feministas, por ejemplo, otros pro aborto lo hacen por la falta de conciencia, por la falta de sintiencia, o por que todavía su sistema nervioso no se ha terminado de formar. Entonces, tendríamos que ir desmintiendo poco a poco, ¿no? Conciencia, hay muchas personas nacidas que no tienen conciencia al momento de que duermen, al momento de estar en coma, están desmayados, y siguen siendo personas y siguen siendo dignos, porque la dignidad no se puede diferenciar del ser humano, ¿no? Es algo inherente también, independientemente de su estado y de su amoralidad y todo lo demás. Entonces, no podemos tampoco hablar sobre el desarrollo del sistema nervioso, porque el sistema nervioso se desarrolla por completo hasta antes de empezar la adultez. Desde la semana 3 de gestación hasta antes de empezar la adultez. Entonces, antes de eso, ¿somos seres humanos? Claro que somos seres humanos, claro que somos personas, tenemos derechos. Entonces, ningún requisito, ninguna diferenciación de ese tipo es suficiente para poder justificar un tipo de genocidio. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? ¿Qué es lo que nos hace personas? La potencialidad de razón, no la razón, sino la potencialidad de razón, y un genoma humano diferenciado al de cualquier otra persona. ¿Por qué potencialidad de razón? Porque hay personas, como ya mencioné, que nacidas que no pueden razonar y siguen siendo personas. Y es lo que nos diferencia, por ejemplo, de los animales. Bien, el animal no tiene potencialidad de razón porque nunca va a poder razonar. El feto sí va a poder razonar en algún momento después de una determinada parte de su etapa de desarrollo. Entonces, lo que diferencia al ser humano de cualquier otra especie, lo que nos hace superiores, es la potencialidad de la razón. Junto al genoma humano diferenciado. El feto tiene un genoma humano diferenciado del de la madre, por tanto se puede hablar de dos cuerpos diferentes. Entonces, eso solamente para aclarar, ¿no? Para que las personas más o menos vayan dándose la idea de algunos argumentos que usualmente tenemos que dar y explicar con manzanitas, ¿no? Cuando hablamos del aborto, porque a veces o sea, las personas niegan la ciencia, niegan los hechos, niegan lo lógico, lo básico que un niño de 5 años puede entender. Entonces hay que desmentir, ¿no? Esos tipos de falacias. Sí, totalmente. Lucía, también aprovecho la ocasión para preguntarte algo, y es que recientemente había visto una de tus historias en Instagram y decía que tú en algún momento fuiste o estuviste, no sé, sentiste atracción por las ideas contrarias. Cuéntame, ¿qué te motivó, ¿no?, a ser pro vida? ¿Cómo pudiste salir de esa laguna? Mira, yo siempre tuve desde chiquita, desde muy chiquita, desde primaria, tuve esta necesidad de sentirme querida, ¿bien? De sentirme querida. Yo, mi familia había sido siempre centro de atención, entonces llegué al colegio y dije, no, yo quiero ser centro de atención también. Tenía esa necesidad de pertenecer a grupos, siempre. Ya cuando fui creciendo, comenzaron esos temas polémicos que yo no entendía para nada. Yo no tenía la más mínima noción de qué era ciencia o de qué era dignidad, no tenía idea. Bien, entonces comencé a ver esos posts en Facebook, porque antes usaba más Facebook que Instagram, de mujeres marchando desnudas, de chicas exigiendo derechos, exigiendo más cosas, ¿no? Tachando a los hombres de posibles violadores. Y a mí se me hacía muy lógico a primera instancia, ¿no? ¿Por qué los hombres pueden salir sin polo y no está sexualizado ni se ve mal, y las mujeres no podemos salir así? Entonces a mí se me hacían preguntas que, o sea, a simple vista son lógicas, pero ya con la madurez y con un poco de pensamiento crítico, lo logré entender.
el aborto a mí me parecía muy lógico, el aborto me parecía, bueno, pero si es la vida de la madre, y al fin y al cabo es un cúmulo de células, es una cosita así que no se parece en nada a la persona humana real, a un bebé nacido. O sea, a simple vista me parecía muy lógico, y es a lo que la mayoría todavía se ha acostumbrado. Y cuando comencé a hablar con feministas, a mí me hacían sentir muy querida, bien, me hacían sentir parte del grupo feminista, me querían, me apoyaban, me intentaban adoctrinar, ¿no? Decirme que esa era pero no me enseñaron a criticar nunca ni a cuestionarme las mismas creencias. Solamente me decían, tienes que creer en esto. Y a mí me gustaba pelear, y yo debatía a favor de las feministas, sin saber quién era, no tenía ni idea de qué hacer, pues, una escritora feminista, no tenía nada, o sea, no entendía nada, pero simplemente me parecía lindo y me sentía dentro del grupo. Pero ya luego comencé a criticar un poco, o sea, cuestionar mis creencias y cuestionar las creencias del resto. Comencé a leer, comencé a estudiar, comencé a tener más autoestima y decir, bueno, no necesito este afecto de este grupo de personas. No necesito pertenecer a un grupo de personas que me dice que matar está bien. Entonces comencé a generar un pensamiento crítico. Al principio fue difícil, porque la mayoría me comenzó a rechazar por mis posturas, y ahí recibí hate, recibí, bueno, mensajes horribles, mucha gente se alejó de mí, o sea, fue muy difícil al principio, pero definitivamente no había vuelta atrás. O sea, yo conocí la realidad, conocí la verdad, conocí la dignidad humana, y dije, no, ya para atrás no vuelvo. O sea, no hay forma que vuelva a justificar un asesinato, no hay forma que vuelva a necesitar el afecto de personas que me van a decir cómo pensar. Entonces, cuando yo me estaba fuera del feminismo, cuando yo estaba fuera de este grupo de verdes, ya se habían olvidado del cariño, se habían olvidado de la solidaridad, comenzaron a atacarme, ¿bien? Entonces, ahí me di cuenta de esa doble moral, si no estás conmigo, estás contra mí, y por eso te puedo atacar. Entonces, le conocí la realidad de ambos bandos, y definitivamente me quedé con el pro vida, y hasta ahora sigo en la lucha. Sí, sí, obvio, ¿no? Y Y a veces tú hablas como que tiene 30 o 28 años, pero apenas tiene 17 años. Es decir, que pronto cumple 18. Y, o sea, desde muy joven, ¿perdón? Sí. O sea, que Sí, bueno, apenas vas a cumplir 18 y mira cómo tú vas, o sea, contando la historia de en qué momento fuiste atacada, en qué momento fuiste rechazada por tu postura y solo las personas, solo pequeñas personas pueden hacer grandes cosas. Es decir, que la mayoría siempre será rechazada por la minoría y la minoría siempre tratará de vender la idea de que son mayoría. No sé si me explico ahí con esa trabalengua que dije, pero a final de cuentas a nosotros nos rechazan porque estamos en el lado correcto de la historia, estamos diciendo la verdad. Y hay una frase muy buena que dice que llegaremos un día en la historia que tendremos que desvainar la espada para decir que el pasto es verde. Y fíjate, todo indica que ese preciso momento ha llegado porque tenemos que acudir a muchísima ciencia para decir que la vida comienza desde la concepción, de que lo que está dentro del vientre de la mujer es vida humana. Tendremos que explicar las distintas etapas de desarrollo humano, porque aquí hay otra gran falacia lógica que existe alrededor del discurso del aborto, que el feto no es un ser humano, es la idea principal que nos venden, pero, o sea, si aplicamos la lógica, si el feto no es un humano, jamás llega a serlo. De hecho, el feto es una etapa de desarrollo humano. Y nada, ahí vemos precisamente cómo con la lógica estamos diciendo que hay vida humana desde la concepción. Y nada, no sé si tú tienes algo que decir al respecto. Sí, bueno, bueno, sí, con lo primero que dijiste, sí, no soy muy mayor. De hecho, la mayoría de grupos políticos a los que pude entrar ahora en pandemia, siempre la menor, ¿no? Siempre la más pequeña, ¿no? 16, 17 años, era sorprendente para algunos.
Y de hecho también fue difícil para mí porque había muchos prejuicios de, bueno, eres muy chica, todavía no puedes hablar de esos temas. Entonces, yo creo que lo más importante es poder estar siempre abierto a las ideas, ¿no? A las ideas, estar abierto a cualquier tipo de ideas para poder cuestionarlas, empezando por las nuestras, ¿no? Empezando a criticar las nuestras. O sea, yo aprendí así, empezando a criticar el movimiento pro vida, para así poder saber si es que realmente estaba yendo por el buen camino. Entonces, sí, esta parte de decir que la vida humana no empieza en la concepción, la verdad es que yo siento que no lo hacen porque no sepan que la vida empieza en la concepción. Yo siento que lo saben de memoria. Lo que pasa es que lo quieren relativizar para que el feto no se vea como una persona, sino que se vea como, o sea, que se perciba como una cosa. Entonces, una vez que tú normalizas eso como una cosa, no te va a dar cargo de conciencia de hacerte de él, porque piensas que es un tumor, porque piensas que es un pre-ser humano. Entonces, esa parte psicológica también, porque, bueno, se usa la psicología para eso, de relativizar el valor de la vida, relativizar los derechos, relativizar o sea, tu valor por conforme en este momento ahora es etapa de desarrollo, pero en otro momento pudo ser por tu sexo, por tu religión, por tu raza, porque a lo largo de la historia siempre ha pasado esto. O sea, siempre ha pasado esto de no considerar seres humanos o no considerar seres suficientes a otros por ser diferentes, ¿no? Durante siglos los negros fueron esclavizados porque no tenían el valor los seres humanos por su raza, o no tenían el valor las mujeres, no tenían el valor o la inteligencia de un hombre por el simple hecho de ser mujer. O en el caso de los judíos también pasa lo mismo por su religión. Entonces, siempre ha pasado esto, esta deshumanización por alguna condición del ser humano. Entonces, al objetivo siempre. Acá tengo yo siempre mi libro de biología. Tengo siempre mi libro de biología acá porque me parece muy importante, siempre me dicen, no, por ejemplo, el sistema nervioso se desarrolla hasta el momento. Y abro mi libro y empiezo a comprobar si es que es verdad o no. ¿En qué momento se empieza la concepción? Todos los libros de biología, toda la ciencia moderna, el padre de la genética, el padre de la ciencia moderna, de la embriología, o sea, todo nos indica y demuestra que la vida humana empieza en la concepción. Negar la ciencia es retroceder siglos de siglos de siglos. O sea, ¿cuál movimiento es más retrógrada, no? El que está apelando a la ciencia moderna o quien niega por completo la ciencia moderna y reduce todo a su valor por una condición, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo que abrir la mente, a leer mucho, a empaparse, yo todavía creo que no sé ni un cuarto de lo que debería saber para poder hablar sobre aborto, por ejemplo. Sí, siento que la información nunca es suficiente. Entonces, hoy día, por ejemplo, estaba viendo a una amiga hablar sobre aborto y me quedé helada, porque habían cosas que nunca había escuchado en mi vida. Entonces me puse a notar y luego me puse a investigar, porque uno nunca termina de aprender. Y algo que también quiero rescatar mucho y a los que estén viendo también los voy a invitar, es a que debatan, estén abiertos a las conversaciones. Bien, yo en debates he aprendido más que en cualquier momento. Y en debates con libertarios incluso. Yo no me considero todavía una persona libertaria porque hay algunas cosas que no me cuadran, soy conservadora. Pero al momento de debatir con libertarios pro aborto, o sea, me comencé a cuestionar cosas mucho más complejas que las que me cuestionaba cuando estaba con las feministas, ¿no? O sea, ya de repente el debate del aborto pasa a dejar de ser un debate de cuándo empieza la vida y empieza a ser quién importa más, ¿no? ¿Por qué el derecho a la vida vale más que el derecho a la libertad? ¿Por qué, o sea, por qué la dignidad no es subjetiva sino objetiva? ¿Por qué la moral es objetiva? ¿Por qué está mal matar? Cuando me quedé cuando me dijeron por qué estaba mal matar, me quedé helada porque no sabía qué responder. O sea, uno se pregunta ¿por qué está mal matar? Uno dice, bueno, sentido común, orden, natural, pero uno no sabe más allá de eso por qué está bien o mal matar, porque para algunas personas la moral es diferente. Entonces, el debate sobre aborto y sobre cualquier cosa en realidad son muy complejos y para eso hay que leer y empaparse de lectura y aceptar que a veces nos equivocamos. Yo en debates me he equivocado
Juan, no tienes idea de cuántos debates me he equivocado y he metido la pata y la gente se ha burlado de mí, pero así se aprende. No hay otra forma de aprender que leer y ensayar, y equivocarse y volver. Entonces, yo creo que esa es la clave para poder defender una postura. Informarse, debatir, preguntar y aceptar cuando uno se equivoca también. Porque yo me equivoqué también. Y yo me sigo equivocando. Entonces, yo creo que eso es importante para esa lucha. Sí, sí, totalmente. Estoy muy, muy de acuerdo con tu comentario, Lucía. Y también tengo una gran curiosidad y es que tú como psicóloga, como estudiante de psicología, porque tú estás en la universidad ya, ¿verdad? En la universidad, claro. Okay. Segundo año. O sea, tú sabes que uno de los grandes discursos es la parte emocional. Y he escuchado a muchos psicólogos decir que yo me veo obligado como psicóloga, así dicen, a apoyar el aborto porque la mujer fue violada o porque hay que evitar un trauma emocional. ¿Cómo tú responderías a eso? Ya. Fue muy interesante, la verdad. Mira, la psicología es una carrera bastante bonita y que tiene bastante que ver en esto. Y yo para estudiar desde el primer ciclo nos dan un manual que se llama Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, o el DSM, y la última versión se llama DSM-5, es el DSM-5. En el DSM-5 hay un trastorno que es, por acá lo tengo, que es DSM. trastorno postraumático. DSM. El DSM. Dice este. Sí, ese mismo, el azul, sí. Entonces, en el DSM hay... Es indispensable tenerlo, créanme, es indispensable tenerlo. Yo lo tengo en PDF, no lo tengo a mano, porque recién empecé cuando estábamos en pandemia y no pude comprarlo, pero lo voy a hacer. Entonces, en el DSM, bueno, además de que habla de muchos temas interesantes, por ejemplo, la disforia de género, que me parece interesantísima, hablan de el trastorno postraumático. Bien, si bien hay un trastorno, se puede dar trastorno postraumático por cualquier cosa, por cualquier acontecimiento. Si bien hay personas, hay mujeres que en el parto generan un trastorno postraumático, la reincidencia de trastornos postraumáticos, llámese ansiedad, depresión, etc., se producen en las mujeres que han pasado por abortos. Bien. Está demostrado. Yo tengo y recomiendo dos investigaciones. Una se llama ¿Cómo cambia el cerebro un aborto inducido? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Habla sobre esas estadísticas y estudios epidemiológicos, trastorno de estrés postraumático, estudios de neuroimagen, estudios genéticos, de vulnerabilidad de estrés. A mí me ha encantado este libro, que todavía no lo termino. Entonces, ¿qué pasa con la persona que ha sido violada? Ya vamos por ahí, porque es lo que siempre dicen, ¿no? El trauma de la niña violada, ni siquiera de la mujer, de la niña violada. Siempre usan estos ejemplos que son minoritarios para poder justificarse, ¿no? Porque sabemos que no es ni el 0.2% de casos de aborto. Entonces, pongamos en el caso que una chica de 12 años ha sido violada y que le ha generado un trauma de violación, porque usualmente las violaciones, no siempre, ni siquiera sé si la mayoría, pero muchas violaciones generan un trauma, ¿bien? Entonces, esa huella psíquica, esa fisura psíquica que se genera, sabiendo que el aborto también tiene más reincidencia en generar un estrés postraumático. ¿Qué va a hacer el estrés postraumático del aborto? ¿Va a minimizar el trastorno postraumático de la violación o lo va a agraviar? Que ojo, ¿Bien? Me parece que las estadísticas afirman que un 60% de las mujeres que abortan sufren estrés postraumático. Sí. En Canadá... ¿Es lo mismo que el síndrome postaborto? Ahora voy a explicar la diferencia. Y en Canadá, creo que el 45%, si no me equivoco, de mujeres internadas en clínicas psiquiátricas son por haber abortado. O sea, de que te deja traumas, secuelas, es muy probable, no siempre,
depende mucho de la normalización del aborto, porque hay personas ya en Estados Unidos, en muchos estados de Estados Unidos, las chicas van a abortar como si fuera una fiesta, como si fuera su mejor regalo de cumpleaños abortar. O sea, está muy normalizado y para la gente que lo tiene normalizado, no le genera un trauma. Ya a la gente que le genera un trauma es porque son conscientes que están matando a un ser humano. Y porque han escuchado hablar sobre algún tipo de suceso, de acontecimiento, porque han visto de repente al feto muerto. O sea, todas esas cosas son fisuras que van afectando al estrés de la persona. No obstante, hay algo que antes de pasar a la parte de síndrome post-aborto que es diferente. Cuando una mujer está gestando, ya, se segregan unas hormonas que se llaman oxitocina, la oxitocina, que se llama oxitocina, que es la hormona de la confianza. Eso quiere decir que ante cualquier suceso... repetir el nombre. Sí, oxitocina. Ahorita voy a compartir acá, no sé si lo logran ver. Esa es una neurona, bien, en situación de estrés, sin embarazo, esta de acá. Y esa de acá es una hormona en situación de estrés con embarazo. Acá se segrega una hormona que se llama oxitocina, que hace que el estrés sea menos fuerte o menos intenso. Es como una protección natural que le da el cuerpo de la madre al feto. Y viceversa, el feto al cuerpo de la madre. Entonces, de ese tipo podemos ver un montón de casos, ¿no? De cómo protege la condición del embarazo a la salud mental y física de la mujer. O sea, el embarazo el cuerpo de la mujer está normalmente preparado para gestar, porque fisiológicamente es para lo que estamos diseñadas, ¿no? Naturalmente, para gestar. Algunas no pueden, pero potencialmente somos madres, potencialmente estamos preparadas para ser madres. Entonces, como este caso de las hormonas de la confianza que se segrega cuando una persona está embarazada, hay muchos otros. Entonces, el embarazo puede ser un poco tedioso, puede ser un poco fuerte por los cambios hormonales que pueden existir, pero es lo natural. Bien, lo que no es natural y lo que genera un desbalance hormonal es el aborto. Que además de las consecuencias psicológicas, puede tener con mucha reincidencia secuelas fisiológicas, llámese perforaciones uterinas, shocks hemorrágicos, paros cardíacos en la mujer, etcétera, etcétera. Bien, o sea, existen una infinidad de efectos fisiológicos y psicológicos para el aborto. Entonces, ahora, el síndrome post-aborto. El síndrome post-aborto no es un trastorno, sino que es el conjunto de consecuencias que trae el aborto, que puede traer el aborto, a nivel psíquico, a nivel emocional y a nivel fisiológico, que se puede dar. No que necesariamente se da, porque a muchas mujeres no les da, pero que se puede dar. Como ya lo mencioné, fisiológicos, ya puede ser apenas termine de abortar la mujer, o puede ser meses después, como se da cuenta que hay infección, que hay perforaciones, o que se hace infértil por el cambio hormonal, etcétera, etcétera. Igual que los efectos fisiológicos. Bien, el efecto fisiológico se puede dar bien apenas terminas de abortar, o bien se puede ir desarrollando conforme pasen los meses, incluso los años. Entonces, más o menos eso es lo que te podría contar sobre la psicología. El aborto agravia, si es que ya hay un trastorno, el aborto lo agravia. Bien, y si es que no hay trastorno, puede generar un nuevo trastorno o puede generar estados de estrés excesivo o trauma o pesadillas, insomnio, bien, mínimamente. Entonces, todo depende de la normalización del aborto y de la normalización de esas conductas, ¿no? Es lo que te podría contar. Sí, de verdad, muchísimas gracias por responder eso. Yo nunca había escuchado ese término que tú dijiste anteriormente, y por eso la importancia de que cada uno pueda defender la vida desde su perspectiva, porque si tú a mí me preguntas algo de psicología, creo que quemo la materia. Sí te puedo hablar de historia, pero de psicología nunca. Es que, a mí te me preguntas algo, a ver, yo
a mí me gusta mucho mi carrera, me encanta y no es que esto me lo hayan enseñado en la carrera, sino que yo lo he tenido que leer por mi cuenta porque esto todavía en tercer ciclo no te lo enseñan, ¿no? Pero me enseñan lo básico para poder entenderlo. Pero de repente yo no me manejo el tema de derecho. Entonces yo tengo que preguntarle a alguna amiga o a algún abogado o leer sobre derecho para poder entender qué es un derecho natural, qué es el derecho positivo, quiénes defienden, por qué hay una jerarquía de derechos en el derecho de la vida. Entonces, cada uno tiene su fuerte. Si bien la tuya es las ciencias sociales y la política, yo de repente no entiendo mucho sobre eso. Entonces, cada quien aporta su granito de arena en lo que es más hábil. Y siempre es bueno preguntar, siempre es bueno indagar, siempre es bueno investigar para poder fomentar y fundamentar una posición más contundente, ¿no? Yo creo que es importantísimo eso. Sí, sí, excelente. Mira, otra gran falacia que se comete. Por ejemplo, muchas dicen, aborta la criatura porque fuiste violada, hay que evitar que el niño sufra traumas emocionales, que sea maltratado, que sea rechazado, que no podemos traer al mundo un bebé no deseado. Pero resulta que un 90% de los niños maltratados a nivel global provienen de un embarazo deseado. Entonces, eso es Sí. otra cosa que tenemos que desmentir y entiendo que los profesionales del área de la psicología pueden responder a esto mucho mejor que nosotros, los historiadores, los Claro, politólogos y todo eso. mira, cuando la gente habla de esto de los niños no deseados, me parece una falacia. Yo podría refutarte esa falacia toda una noche y no me cansaría porque es de mis falacias más divertidas para poder refutar. En primer lugar, podemos compararlo con las mujeres. Las mujeres, hay estudios que dicen, y las feministas repiten, que el 90, 95, 99% de las mujeres han sufrido acoso en algún momento. Física, verbal, psicológica, lo que fuese. Entonces, si muchas de las feministas van a sufrir, perdón, de las mujeres van a sufrir acoso en algún momento, no hay que eliminar su procreación porque van a sufrir después, van a ser atacadas después, van a ser violentadas después. Entonces, que un hijo no sea querido y después las feministas digan que por no ser querido va a ser víctima de violencia, pues todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres ha dicho que han sido víctimas de violencia. Y no por eso es menos digno de tener vida. La dignidad humana, ese valor que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, bien, es para todos igual y no se puede, no lo podemos quitar de nosotros mismos, de nuestra esencia, porque nunca, o sea, mientras que tengamos la condición de ser seres humanos, bien, no se nos puede quitar la dignidad, porque tenemos ese valor intrínseco. Entonces, mi dignidad no depende de quién es mi madre, por ejemplo, si es una niña, si es una adulta, si es pobre. Mi dignidad no depende de que mi papá sea un violador, mi dignidad no depende de mi estatus social, mi dignidad no depende de en dónde voy a nacer o si es que soy deseada o no soy deseada. Bien, entonces, esto de los niños no deseados, bueno, además que desde el punto de vista psicológico, el tener al hijo, aunque todo durante el embarazo, tenerlo puede reforzar el cariño, ¿no? Porque naturalmente la madre tiene ese instinto protector, ese instinto maternal. Entonces, puede reforzar ese cariño, puede reforzar y puede amistarse, ¿no? Con la relación con el niño, con su hijo. Puede. Y si bien no lo hace, está la opción de darle una adopción, ¿no? Que ya para eso entendemos que los pro vida pedimos, exigimos una reforma en el sistema de adopción para que sea más flexible, políticas públicas de educación sexual integral libre de ideologías, de ayuda y concientización, de educación en el afecto y en el respeto y en la responsabilidad. O sea, a ver, hay soluciones más lógicas, ¿bien? Sin necesidad de acudir al asesinato de un ser humano. Entonces, es lo que yo te podría responder de esa falacia que me has mencionado. No, no, excelente. De verdad, he aprendido muchísimo con esas preguntas que te he realizado porque entiendo de verdad que el enfoque psicológico es fundamental a la hora de tú abordar el tema y tratarlo, ¿no?
porque más que nada la psicología se ha puesto de moda en los últimos años y ha tenido un repunte en el ámbito académico, en el ámbito profesional. Por consiguiente, entiendo que ha llegado un momento oportuno, bueno, para que el psicólogo pueda desempeñarse con mucha mayor facilidad a la hora de tratar este tipo de temas y la gran responsabilidad que tienen ustedes para precisamente tratar con el tema de las emociones, sentimientos de la mujer, del hombre, del niño, en fin, la sociedad en su amplitud. Y fíjate que pudiéramos hablar del aborto desde distintas aristas, premisas. Está el hecho del negocio que esto representa a nivel global y nos podemos remontar a la IPPF, que es la primera empresa transnacional abortista de todo el mundo, y cómo, o sea, sin pelos en la lengua, dicen que, o sea, comentan de verdad a la clara lo que representa este negocio para ellos. Y si ustedes pueden entrar a la página del IPPF, se darán cuenta que ellos mismos dicen que un aborto durante el primer trimestre puede costar hasta $1.500. El costo aumenta cuando el embarazo tiene más de 3 meses, que una píldora abortiva puede costar la más cara hasta $800. Cómo financian clínicas abortistas en todo el mundo. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, que reciben en algunos estados financiamiento estatal, pero aún así cobran por practicar un aborto. Y detrás de todo esto hay muchas empresas como la Fundación de Bill Gates, la Fundación Ford Turner, que se benefician de lo que es un aborto. Y a mí me gusta mucho la idea que aborda César Vidal en su libro El pecado de Sodoma, ideología de género y crisis, y cuando en un capítulo del libro habla sobre el aborto y el negocio que representa, y nos dicen, o sea, presenta la idea de que el feto no es un humano, de acuerdo con las pancartas de las personas que defienden el aborto, pero al final de cuentas las clínicas abortistas venden órganos de bebés abortados para hacer experimentos humanos. Y es lo que dice César Vidal: si el feto no es un humano, ¿por qué hacen experimentos humanos con el feto? En laboratorios privados, en clínicas privadas. Y nada, simplemente la IPPF ha tratado de meter todos sus tentáculos como un pulpo en distintos países en todo el continente. Por eso la República Dominicana no solo ha sido financiada, sino también Perú. Hay una organización en Perú que ha sido financiada por la IPPF. Yo ahora mismo no tengo el nombre en la cabeza ni tampoco cuánto ha recibido, pero sí tengo los reportes financieros de la IPPF del año 2008 hasta el año 2016. Y Perú ha recibido en esos 9 años muchísimo dinero. La República Dominicana ha recibido entre 7 u 8 millones de dólares. Y así pasa en distintas partes del mundo. Y nada, la IPPF y otras organizaciones tratan de colocar clínicas financiadas por ellos para, o sea, practicar abortos, o en aquellos países donde el aborto es ilegal, como el mío. Sí, esas organizaciones que ellos financian son las principales abanderadas del aborto por 3 causales. Aquí te podemos mencionar el caso de Por Familia RD. Y Por Familia RD es la principal abanderada de la cultura abortista. Y aquí te comento finalmente que hace 2 años aproximadamente ellos fueron a un colegio privado donde yo daba clases, a dar una charla sobre educación sexual y todo lo demás. Y a final de cuentas le dijeron a esos estudiantes que podían ir a las clínicas sin consentimiento de sus padres. No era para practicar un aborto, sino para recibir educación sexual o tan solo para adquirir un preservativo, sin consentimiento de sus padres. Es preocupante eso, porque si en mi país se legaliza el aborto algún día y la Pro Familia, que es la principal abanderada, que tiene clínica privada financiada por la IPPF, y, o sea, se les abre la puerta de practicar abortos, ¿qué va a pasar? Que como ya veían la idea de que pueden ir a las clínicas privadas,
sin consentimiento de su padre. Cuando el aborto sea legal, la niña sale embarazada por un asunto de responsabilidad, o también puede ser por algún caso drástico, o va, simplemente no le dice el padre, no le dice la pareja, y aborta. Finalmente, lo que sucede detrás de pantalla no es comunicada a la sociedad en general porque, si tú te fijas, producto de la poca educación política que hay a nivel latinoamericano, a nivel global, eso afecta directamente a la sociedad porque es engañada, no se da cuenta de lo que ocurre y nada, a final de cuentas nos están llevando a un paradero que no tiene rumbo y realmente esto tenemos que denunciarlo en todos los medios posibles porque, o sea, hasta uno mismo está pagando un aborto indirectamente porque si tratamos el aborto como un asunto de salud pública, es decir, el Estado regula los abortos, entonces yo mismo estaría financiando al Estado para mantener ese programa de salud pública, porque como el Estado obtendría recursos de mis impuestos. Pero vámonos más lejos aún. Hay muchas empresas transnacionales que destinan fondos a la IPPF, también a la agenda globalista, Netflix, Coca-Cola, la Nike, Avon, Converse, y estoy seguro que uno en su vida ha utilizado unos tenis Nike o Converse, o ha bebido Coca-Cola. O sea que hasta indirectamente hemos estado pagando o financiando lo que es la cultura abortista. Pero al final de cuentas esto es un ataque a las tradiciones familiares, a los valores, a los principios, a la base judeocristiana que sirvió como desarrollo de todo Occidente. Esto es un ataque directo a Occidente. Totalmente, totalmente. Ahora que decías IPPF, no sé si me escuchas bien, creo que se corta por estoy. Bueno, ahora que decías, hablabas sobre IPPF, yo cuando comencé a investigar sobre aborto y escuchaba $1.500, a mí me parecía una cosa imposible, ¿no? O sea, ¿cómo una persona va a pagar $1.500? Y es que las personas no pagan $1.500 directos, sino que, por ejemplo, pagan $400, bien, y lo que sobra lo tercerizan con el Estado. ¿Con quién? Con los impuestos de cada ciudadano, ¿no? O sea, yo creo, y además de que esto me parece nada ético porque estás lucrando y estás financiando un homicidio con el dinero del pueblo, también me parece antidemocrático. ¿Por qué antidemocrático? En Occidente, por ejemplo en Argentina, vamos a poner el ejemplo de Argentina. En Argentina la mayoría, bien, según estadística, la mayoría es pro vida, bien, y votaron por senadores que eran pro vida, senadores que se vendieron como pro vida, por ejemplo, 4 senadores que vendieron pro vida, y después, unos días antes, cambian su voto, mágicamente cambian su voto. Entonces, ¿qué pasa con esos 4 senadores, no? ¿Qué pasa con la democracia? Porque los escogieron porque se vendieron como providas, porque saben que el pueblo argentino es provida. Lo mismo puede pasar con Perú. Perú es un país bastante conservador, bastante religioso. Entonces, la mayoría es provida. Los sectores más bajos, según la estadística, son provida. Bien, entonces, la mayoría de hombres y mujeres son provida, según las estadísticas que yo he revisado. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros votamos por Rafael López Aliaga, que es el candidato que más defiende la vida, ¿no? Y después, de la noche a la mañana, se legaliza el aborto sin que nos hayan avisado que cambiaríamos de postura frente a esto, ¿no? El Perú votó por Rafael López Aliaga, por ejemplo, que se vendió de pro vida, pero al final legalizan el aborto. ¿Fue democrático? No fue democrático porque el pueblo peruano votó por un presidente que los representara y representara su postura frente al aborto. Entonces, lo mismo, o sea, es un ejemplo, obviamente no pasa, pero ha pasado con Argentina y puede pasar con el resto del mundo. O sea, no solamente el financiamiento con los impuestos, sino la democracia en general. Las elecciones de senadores, de congresistas, en el caso de Perú, de presidentes, que se vendan como prohibidas y luego cambien su voto, es antidemocrático por completo. Y mucho más financiarlo con los impuestos del Estado, con los impuestos de la gente. Entonces,
Sí, yo creo que todo lo que está, es que es un negocio redondo, bien, es un negocio redondo porque necesitan terceros, bien, entonces es un negocio, la inversión multimillonaria de Bill Gates y de muchísimos otros multimillonarios, ¿no? Que están documentados esos pagos, que yo los tengo también en varias carpetas porque los estudio también, pues me parece bastante, bastante peligroso, ¿no? Que normalicemos esta situación, todo este negocio redondo, porque las feministas todavía creen que el aborto legalizado es simplemente por el empoderamiento de la mujer, ¿no? La libertad de la mujer, y no, realmente a nadie le importa el feminismo, lo que de verdad le importa son los billetes, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista con respecto a IPPF y a todo lo relacionado al dinero, ¿no? Con el aborto. Sí, sí. Bueno, Lucía, creo que hemos llegado ya a la hora. Tenemos una hora conversando. Y no sé Ya, sí. si tú quieres agregar algún comentario, alguna recomendación, cómo abordar la cultura pro vida, cómo defender nuestros principios, ideales, sin recurrir a las ofensas a nuestros contrarios, porque realmente no podemos responder con la misma moneda, ¿eh? Ellos sí nos ofenden, nos agreden verbalmente, se burlan de nosotros, pero nosotros tenemos o sea, la responsabilidad de ser distintos porque realmente lo somos. Y nada, algún mensaje para que la gente se siga identificando con la cultura pro vida y con el azul celeste. Bueno, que sepan que están del lado correcto. Y para saber que están del lado correcto, pensamiento crítico, ¿no? Ese criticar hasta nuestras creencias más arraigadas, ¿no? Para reconocer y saber si están en el lado correcto o no. Pensamiento crítico, mente abierta para recibir información de ambos lados, bien, mente abierta, respeto, porque si lo que nos caracteriza es esto de respetar la vida del resto. Entonces, como providas, respetemos la dignidad de otra persona, no insultando, no atacando, no golpeando, no maldiciendo, bien, argumentémonos con, buena redundancia, argumentos científicos, sólidos, objetivos, nada de relativizar, nada de meter religión, bien, porque si bien es algo para nosotros importante, no es un argumento que sea muy sustentable. Y pensamiento crítico y ganas de aprender, ganas de debatir, de conversar, de preguntar, ¿no? Yo estoy muy abierta a, si es que alguien desea preguntarme algo, darme algún consejo, decirme que me equivoqué o preguntarme cualquier cosa, yo estoy muy abierta a ese tipo de opiniones. Así que nada, les deseo mucha suerte a todos y en especial a ti, Juan, que eres un gran referente para mí, que yo te admiro muchísimo. Y a todos en general, ¿no? Que sigan fuertes en esta batalla, sin el miedo al rechazo, sin el miedo a lo que diga la gente, ¿no? Que esta batalla vale la pena por completo. Es lo que les puedo decir. No, de verdad, Lucía, muchísimas gracias por este conversatorio que hemos tenido. Entiendo que hemos aprendido muchísimo entre los dos y también al público que ha estado viendo todo esto. Tú sabes que cuentas conmigo y de verdad gracias por considerarme como uno de tus referentes. Eso a mí me hace sentir muy orgulloso porque es un fruto que no se ve todos los días. Y nada, simplemente te digo que estamos juntos en la batalla a favor de las vidas. Y nada, seguir culturizándonos para culturizar a otros, porque en esta parte de la lucha pro vida la lectura, la formación académica es sumamente importante, porque de esa forma aprendemos a argumentar, obtenemos muchos conocimientos para transmitir a los otros. Y nada, te envío de verdad un fuerte abrazo. Y también muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por el espacio y bueno, también cuentas conmigo para siempre en esta batalla. Un fuerte abrazo, Juan, muchas gracias por todo. Siga la vida, ¿eh?